Vamos a ver hoy el tema 2 del programa relativo a la función de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la función inspectora, cuáles son las facultades de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, las funciones también de los subinspectores laborales, el auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con otros organismos y la colaboración con los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Comenzamos en primer lugar viendo la función inspectora. La función inspectora se establece, se señala en el artículo 12 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y se señala en este artículo 12 que se realizará o se desarrollará por el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y por el Cuerpo de Subinspectores Laborales. Y fundamentalmente comprende tres grandes cometidos. El primero, el más importante, el más extenso y sobre el que incidiremos hoy un poco, es comprobar la vigilancia y la exigencia del cumplimiento de la normativa laboral. Este es el primer gran cometido que hace la inspección, comprobar el cumplimiento de la normativa. Un segundo gran cometido sería una labor de asistencia técnica y un tercer gran cometido, las funciones de conciliación, arbitraje y mediación, o de conciliación, mediación y arbitraje cuando hay un conflicto laboral y que puede desarrollar la Inspección de Trabajo. Vamos a ver en primer lugar el gran cometido, la gran atribución de los inspectores respecto a la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y de los contenidos de los convenios colectivos. Recordamos cómo el convenio colectivo tiene carácter o eficacia normativa y por lo tanto al tener eficacia normativa su cumplimiento es igualmente exigible por la Inspección de Trabajo como si fuera una ley o como si fuera un reglamento. Aquellos convenios colectivos estatutarios, es decir, aquellos que se han desarrollado, negociado, finalizado conforme a lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, tienen fuerza de ley, así se reconoce por nuestra Constitución, y por lo tanto son igualmente aplicables e igualmente exigibles como si fueran una ley o fueran un reglamento. Pues bien, vuelvo a decir, el gran cometido de la inspección es vigilar el cumplimiento de esta normativa y en caso de que se incumpla, exigir responsabilidades. Esta normativa del orden social comprende los siguientes ámbitos. En primer lugar, el sistema de relaciones laborales. Y dentro de las relaciones laborales, pues tenemos las relaciones laborales individuales o colectivas, protección y garantía de los derechos de los trabajadores, igualdad de trato, igualdad de oportunidades, en fin, una serie de derechos y obligaciones laborales que recoge nuestra legislación laboral. Por tanto, sistema de relaciones laborales. En segundo lugar, la prevención de riesgos laborales, tanto las normas de nuestro sistema de prevención de riesgos laborales, Ley de Prevención, Ley 31/95 de 8 de noviembre, la Ley de Prevención y los reglamentos de desarrollo. Igualmente, la inspección en este ámbito ejerce una labor de investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Un tercer gran ámbito sería el sistema de seguridad social. Esto hace que la Inspección de Trabajo sea una inspección generalista, como dijimos en el tema anterior, dentro del sistema generalista y con una especificidad respecto a otras inspecciones de trabajo, que es que también vigilan el cumplimiento de la normativa de seguridad social, tanto la afiliación altas, bajas de los trabajadores, como la cotización y recaudación al sistema, o incluso las normas que regulan el funcionamiento y constitución de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Otro gran ámbito dentro de esta vigilancia es el tema del empleo, y aquí nos referimos a la vigilancia de la normativa sobre colocación empleo, el control de la aplicación de ayudas, subvenciones, bonificaciones, reducciones que se establezcan en toda la política de empleo, el control de la adecuada aplicación de estas subvenciones, reducciones y bonificaciones corresponde siempre a la Inspección de Trabajo. También las normas en materia de formación profesional para el empleo. Cualquier
entidad que preste o que desarrolle o que realice cursos de formación profesional para el empleo está sometida a la posible actuación o investigación de la Inspección de Trabajo respecto a esta normativa. También todo lo relativo a empresas de trabajo temporal y agencias de colocación. Esto respecto al empleo. Por lo tanto, tenemos normativa laboral, normativa de seguridad social, normativa de prevención de riesgos laborales, normativa de empleo, también la normativa sobre migraciones y trabajo de extranjeros, la normativa sobre cooperativismo o cooperativas y otras fórmulas de economía social, por ejemplo las sociedades anónimas laborales, y una actuación genérica que es cualquier otro ámbito cuya actuación se encomiende legalmente por ley a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por tanto, esta es la primera grandísima y fundamental campo de actuación, que es la vigilancia del cumplimiento de la normativa. Una segunda gran actuación sería de asistencia técnica, como hemos dicho anteriormente, consistiría en proporcionar asesoramiento, información, tanto a los trabajadores como a los empresarios, tanto a las organizaciones sindicales como a las organizaciones empresariales, y además prestar asistencia técnica a otros organismos de la administración, tanto y fundamentalmente, que es lo que se hace, a organismos de la propia Seguridad Social, como otros órganos de la administración que requieran esa asistencia técnica por parte de la Inspección de Trabajo. Y finalmente, la tercera gran ámbito de actuación serían las medidas de conciliación, mediación y arbitraje, fundamentalmente en conflictos colectivos y en huelgas. Aquí sí se establece una previsión por la ley ordenadora, que es que cuando se realice esa función de arbitraje por parte de la inspección, esta función de arbitraje será incompatible con el ejercicio simultáneo de la función inspectora, pero solamente por aquella persona que esté realizando el arbitraje. Es decir, si se encomienda un arbitraje a un inspector, este inspector a la vez no puede desarrollar una función inspectora sobre la empresa o empresas en las que esté actuando con este sistema de arbitraje. Finalmente, se dice o se establece que los inspectores de trabajo deberán guardar la debida reserva sobre la información obtenida en el ejercicio directo de las funciones de arbitraje o conciliación o mediación. Por tanto, insisto, las funciones de la Inspección de Trabajo son estas grandes funciones que acabamos de ver. Vamos a ver a continuación las facultades de los inspectores de trabajo. En cuanto a las facultades de los inspectores de trabajo, se recogen en el artículo 13 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo. Y lo primero que nos dice este artículo 13 es que los inspectores de trabajo tienen el carácter de autoridad pública. Por tanto, los inspectores son autoridad pública. Ya veremos luego cómo, respecto a los subinspectores, en lugar de autoridad pública, se les concede el carácter de agente de la autoridad. Pero los inspectores son autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y tienen facultades para, en primer lugar, entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Por lo tanto, absoluta libertad, solamente con una limitación, que es el domicilio particular. Ya nos referiremos posteriormente a ello. Por tanto, en principio tienen esa facultad. Están autorizados para entrar sin avisar en cualquier momento del día o de la noche y permanecer en el centro de trabajo. Al efectuar la visita de inspección, una vez que efectúan la visita, comunicarán su presencia al empresario, pero el empresario está obligado a permitirles el acceso inmediato y a permitirles la estancia en el centro de trabajo para desarrollar sus labores inspectoras. En caso de incumplimiento, nos encontraremos ante una obstrucción a la labor inspectora que analizaremos y veremos al final de este programa. De este tema del programa. Otra de las funciones fundamentales es hacerse acompañar en las visitas de inspección por el empresario, su representante, los trabajadores, sus representantes, y por los peritos y técnicos de la empresa o de entidades asesoras que se estimen necesarias para el correcto desarrollo de la función inspectora.
Igualmente, los inspectores están autorizados para practicar cualquier diligencia de investigación, examen, reconstrucción o prueba. Fundamentalmente, requerir información solo o ante testigos al empresario o al personal de la empresa. Exigir la comparecencia del empresario o sus representantes en las oficinas de la inspección. Examinar en el centro de trabajo todo documento que tenga trascendencia a efectos de la actuación de la inspección. Fundamentalmente, y establece la ley, que aquellos documentación que se conserve en soporte informático deberá suministrarse en dicho soporte informático a la inspección de trabajo en formato tratable, legible y compatible. Igualmente, otra de las facultades que tiene es la de tomar o sacar muestras de sustancias utilizados o manipulados en la empresa o en el centro de trabajo. Y podrá adoptar aquellas medidas cautelares que estime el inspector oportunas que sean proporcionadas para impedir la destrucción, desaparición o alteración de las pruebas o de la documentación a la que nos hemos referido anteriormente.